Nuestra tierra es hermosa, llena de encanto, de belleza, de color. Nos regala bellos amaneceres y resplandecientes atardeceres. Su gente buena, humilde y trabajadora le demuestra con su esfuerzo lo hermoso que se siente el haber nacido en el país de la eterna primavera. Amémosla, sintámonos orgullosos de haber nacido bajo ese hermoso cielo azul. Capítulo 2 tiene varios temas, pero el propósito general de este capítulo es describir las comunidades vecinas de Chimalapa. Y cuando decimos Chimalapa estamos hablando específicamente de la época colonial, de la colonia para acá, no de la colonia para antes, para atrás, sino de la colonia para acá, ¿no? ¿Cuáles eran esos poblados vecinos? Y ahí empieza con una afirmación mía, el carácter aglutinante de la lengua náhuatl. Fíjense que la expresión Chimalapa, Chimalapán, es esa expresión de la lengua náhuatl, como Zacapa, Zacapán, es náhuatl, y muchos nombres de nuestro país, ¿verdad? Como ya lo he dicho en otras partes, Zacapán es el lugar en el que hay zacate, ¿verdad? Claro, con el paso del tiempo la N final se acortó y solo quedó Zacapa. Chimalapa era Chimalapán, ¿verdad? Entonces, y se acortó a Chimalapa. A mí me gusta más la expresión Chimalapa que la afirmación completa San Sebastián Chimalapa, porque San Sebastián no existió antes de la llegada de los españoles. Fueron ellos los que trajeron el nombre San Sebastián, rindiéndole honor a un personaje muy importante en la historia de la Iglesia Católica, que fue este soldado romano que en los primeros siglos se rebeló contra el poder romano por las crueldades y bueno, la Iglesia Católica le ha rendido honores de muchos tiempos atrás. Entonces, a Chimalapa le pusieron San Sebastián Chimalapa. Quiero llamar la atención a este fenómeno, porque en el bautizo de los pueblos, vean ustedes San Juan Usumatlán, vean ustedes San Martín Zapotitlán allá en Chimaltenango. Zapotitlán es el lugar en el que hay zapotes. Zapotitlán, la expresión tlán, que es náhuatl, hace referencia a aquel lugar donde hay río o lago. Atitlán, Amatitlán, Acazahuastlán. Es expresión, el sonido tlán
es agua para el idioma Nahua o náhuatl, como le llamamos nosotros. Se dio el maridaje, yo le llamo maridaje a aquel acto simbólico entre el conquistador español, por un lado, y el indígena Nahua. Nahua es azteca, o para decirlo de otra manera, mexica. Ese indígena azteca acompañó a don Pedro de Alvarado Pedro de Alvarado fue nombrado por Hernán Cortés. Mira, anda allá al sur, me dicen que hay buenas tierras, hay gente, y conquista ese lugar. Entonces, Pedro de Alvarado se trajo a 300 soldados, entre ellos don Bernal Díaz del Castillo, y en un año conquistó Guatemala. Un año. Pero él traía un ayudante. El ayudante era el indígena Nahua, mexica, o como los mexicanos actuales le llaman, el azteca. Ellos eran acompañantes de los soldados españoles, y fueron acompañantes, y hay una anécdota célebre. Allá en México, don Hernán Cortés tuvo una relación con una dama de la etnia Nahua, la etnia mexica, que se llamaba Marina y le decían la Malinche. Era una mujer muy astuta, y le dijo a don Hernán Cortés: mire, allá al sur hay otra gente, otras tribus, otros nativos con los cuales hemos tenido comercio año tras año, año tras año. Entonces aquí hay gente que lo puede ayudar a usted a guiarlo y conducirlo hasta donde están. Magnífico. Hernán Cortés era un visionario conquistador, dijo: magnífico, acepto tu ayuda. Entonces puso nativos, indígenas nativos mexicas a la orden de don Hernán Cortés, y luego don Hernán Cortés le dijo a Pedro Alvarado: llévate a esta gente, anda a ese lugar, que entonces no se llamaba Guatemala. Pues bien, ya aquí, una vez consumada la conquista, digamos, vinieron a nuestro suelo, ¿eh? ¿Y cómo le llamamos a este lugar? ¿Cómo le llamamos a este lugar? Un indígena dijo: yo quiero que le pongan Chimalapa. Ah, vaya, Chimalapa. Y vino otro, el español, dijo: yo quiero que le pongamos San Sebastián. Y así surgió la fusión del nombre San Sebastián, Chimalapa, que expresa ese maridaje entre los indígenas mexicas por un lado y el conquistador español por el otro. La historia se repetirá con San Juan Usumatlán, con San Pedro Zacapán, con San Martín Zapotitlán, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eso fue el origen de nuestros nombres, ¿no? Y realmente en la geografía guatemalteca, y uno busca los nombres de los poblados, ve eso. ¿Y quiénes han cambiado eso? Pues desde luego hay quienes han cambiado eso, pero el origen está en esa simbiosis entre estas gentes que ya hemos mencionado. Lo dejemos a un lado eso.
tema allí en el capítulo 2 es, vamos a ver, menciono a La Puente. La Puente es un lugar antiquísimo. Nuestra aldea, La Puente, es una comunidad, es un poblado que tiene centenares de años de historia, y viajeros que pasaron por ahí, ellos dicen el puente, ¿verdad? Pero otros dicen La Puente. El río, hoy le llamamos el Tambor, pero antes era el río Chimalapa, ¿no? Y ese río Chimalapa que baja, como lo sabemos bien, desde Jalapa y va a desembocar al río Motagua, ¿no? Las tierras en la desembocadura de estos dos ríos, esas tierras eran entonces tierras comunales, o sea, tierras que la corona española había dado a los indígenas para que ahí sembraran su maíz y su frijol. Está también Huité, cómo nació Huité, San Vicente, la entonces hacienda de San Diego, Usumatlán, Teculután. Yo creo que es sabido por todos que Teculután era hace muchos, pero muchos años una aldea de Usumatlán. Una aldea muy, muy pequeña. Pero en un momento de la historia, Teculután se separa de Usumatlán y más adelante obtiene el reconocimiento como tal de algún poblado, ¿no? Gualán, el jícaro. La historia del jícaro es un poco diferente en cuanto a su nombre. El nombre de jícaro no viene del náhuatl, y ese hace referencia a un árbol, ¿no? También están las ovejas. Las ovejas es Chiquimula, ya dijimos, San Cristóbal, Acazahuastlán. Está Morazán, el municipio de Morazán, en el departamento del Progreso. Este antes tenía un nombre distinto. El nombre Morazán es indicativo de la época independentista e intenta hacer honor a don Francisco Morazán, un general hondureño que fue cabeza de la Federación Centroamericana y cabeza guerrera y también ideológica de los grupos liberales de esa época, ¿no? ¿Cuál era el nombre de Morazán? Recuerdo ahorita el nombre de la Reforma, la aldea La Reforma, hoy aldea de Huité. Antes fue aldea de Cabañas, antes de que Huité se segregara. La Reforma se llamaba El Giote. Pero en la época liberal, estamos hablando de 1870 en adelante, no les gustó ese nombre y se pusieron el nombre de La Reforma, un típico nombre liberal. Está Sanarat, está Magdalena, ¿no? Este capítulo tiene varias fotos en la página 132. Obedecen a una visita que yo, el autor de este libro, hice. Yo fui a México hace pocos años. En México, en lo que antes se llamó Texcoco y que hoy es parte de un estado federado que se llama el Estado de México. Ahí hay un municipio, diríamos nosotros, ¿verdad?, que se llama San Sebastián Chimalpa. Chimalpa es lo mismo que Chimalapa. Chimalpa igual a Chimalapa.
San Sebastián Chimalpa. Y en ese municipio, antes de que vinieran los españoles, había un pequeño poblado que se llamaba Chimalapa. Insisto, antes de que vinieran los españoles a América. En ese poblado, entonces, aquí es mi investigación. Muchos siglos después, cuando se iba a darle nombre al poblado San Sebastián Chimalapa, yo supongo que un habitante de ese poblado quiso honrarlo históricamente hablando, y cuando dijeron ¿qué nombre le ponemos a este lugar? Él dijo pongámosle Chimalapa. Él era una UA. Es mi interpretación, aquí sí. Entonces yo fui a conocer ese poblado. Tenía que llegar primeramente a la capital, a la Ciudad de México. De ahí tomé el vehículo que me condujo el metro, pues, que me condujo a un poblado cercano, y de ahí otro vehículo que me llevó finalmente hasta San Sebastián Chimalpa. Ahí había es un poblado pequeñito. Llegué al parque, un parque distinto, por supuesto, a como es el parque de nuestro Cabañas hoy, pero habían tuk-tuks, ¿verdad? Pero eran moto-tuk. Eso eran motos que tenían atrás una especie de carromato similar al tuk-tuk. Y había una biblioteca, la biblioteca de San Sebastián Chimalpa. Allí estoy entregándole una copia de mi anterior libro, Trazahuellas de Chimalapa, a la bibliotecaria. Y esa es la foto que ustedes pueden ver ahí. También me llamó la atención, figúrense ustedes que la Iglesia Católica Cabañeca, antes del terremoto, tuvo una arquitectura colonial bastante impresionante, ¿verdad? Entonces, algunas veces me he preguntado ¿cuándo construyeron ese edificio y por qué razón le dieron esa arquitectura? Y cuando yo llegué a México, a San Sebastián Chimalpa, allá, dije yo, la Iglesia Católica de acá, que yo sabía que había sido, o el edificio pues, había sido construido en los primeros años de la vida colonial, algo así como 1550. Ahí en la entrada, en algún punto, está la placa cuando empezaron a construir ese edificio. Entonces, mi suposición era que la arquitectura, el diseño arquitectónico de ese edificio sería el que tomaron en San Sebastián Chimalapa para la iglesia. Ese es el frente de la iglesia de San Sebastián Chimalpa en el Estado de México. Pero como ven es diferente, es bastante diferente. La iglesia de Cabañas tenía una nave central amplia y larga y dos pequeñas naves angostas paralelas. Usted entraba, el altar mayor al fondo y aquí las naves paralelas. Yo esperaba encontrar ese diseño allá y no, el diseño es al revés. Hay una nave central, pero en lugar de ir en esta dirección, va en esta otra dirección, y aquí en los costados otras naves.
Entonces, era muy, muy diferente. Entonces, bueno, por lo menos salí de esa duda, ¿verdad? Así que son ese edificio de acá, de Cabañas, lamentablemente destruido en 1976. Ya como sabemos, el diseño del templo nuevo de acá es totalmente diferente y no es el colonial que tuvo tiempos atrás, ¿verdad? Eso sería, digamos, en términos generales, el contenido del capítulo número 2. El poblado conocido en la época colonial con el nombre Tocoy, dice en la página 128, es hoy el municipio del moderno departamento del Progreso, municipio que hoy tiene el nombre de Morazán. Cambió su nombre con el advenimiento de la reforma liberal al suelo guatemalteco, tal como lo hizo Chimalape. Y Tocoy decidió llamarse Morazán para honrar a Francisco Morazán, ya mencionado en este libro, jefe de Estado tanto dentro de su natal país como de la Federación Centroamericana, como ya se dijo. Francisco Morazán fue tanto jefe como correligionario y amigo personal de José Trinidad Cabañas. El acuerdo gubernativo que le dio vida al poblado Morazán se emitió en 1887 por el presidente de entonces, don Manuel Lisandro Varías. Fíjense bien, Morazán 1887 y Cabañas 1890, y también el mismo presidente, don Manuel Lisandro Varías. En alguno de los capítulos de esta obra hay una fotografía, vamos a ver si la logro encontrar. Fíjense que don José Trinidad Cabañas, en cuyo honor se le dio nombre a nuestro pueblo, él fue presidente de Honduras, por ahí por 1855 más o menos, ¿verdad? Y ese país, para honrar su memoria, mandó a hacer algunos billetes, que yo tengo la efigie reproducida acá, la estoy buscando. Aquí está, en la página 359. Pero esto ya es otro tema de otro capítulo. Aquí está el busto del general José Trinidad Cabañas. Aquí está el busto. Y en esta otra página, aquí están los billetes, los lempiras, tanto el anverso como el reverso, que se mandaron a hacer para honrar la memoria. Don José Trinidad Cabañas es muy respetado en Honduras, lo quieren mucho. Y está ese busto que ya lo mostré, pero también hay estatuas y bustos en distintas partes de ese país, ¿verdad? Entonces, él fue mucho más que un guerrero, fue un político de mucho valor para ellos, ¿verdad? Entonces, este dato me interesa agregarlo para unirlo a lo que ya sabemos de don José Trinidad Cabañas. Él nunca puso, yo lo he dicho ya varias veces, nunca puso un pie en lo que hoy es Cabañas, ¿no? Nunca estuvo acá. Pero él, digamos, tuvo una participación muy fuerte en los movimientos liberales que hubo en estas tierras en Centroamérica a mediados del siglo XIX, a 1850 y todo
todo eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una figura respetable. Digo esto porque en alguna oportunidad alguien, cuando yo presenté mi libro Tras las huellas de Chimalapa, un cabañeco, un amigo cabañeco me dice, mira Hugo, pero no te gustaría que le quitáramos el nombre de Cabañas y le volviéramos a poner Chimalapa a este lugar. Yo le dije, mira, realmente si los problemas de Cabañas se solucionaran cambiándole nombre, pues qué bueno, pero no creo. Y además le dije, pues los nombres tienen su asiento en la historia. Chimalapa ya quedó en el pasado, es algo muy importante que nosotros los cabañecos debemos de conocer, pero que se quede ahí, ¿verdad? Y el nombre de Cabañas sí es un accidente de la historia, porque ese señor no puso un pie aquí, me decía el amigo. Sí, no puso un pie acá, pero de igual manera, pues, esos accidentes de la historia así ocurren muchas veces, ¿verdad? Tristemente. Entonces, para mí, el nombre Cabañas es aceptable siempre y cuando nosotros estemos conscientes de nuestra historia. Vamos a continuar explicando los capítulos restantes, ¿no? Y queremos de esa manera apoyar a aquella gente, aquellos amigos, aquellos paisanos que quieran conocer el libro. Por cierto, tras las distintas, el acto de entrega en la MUNI y luego otro tipo de programas, el interés por el libro se ha despertado de una manera que pero muy fuerte, que a mí me ha sorprendido, ¿no? Entonces, me ha sorprendido de manera grata, por cierto. Entonces, a quienes han manifestado interés en obtener una copia, yo en el momento en que ya las tenga en mi poder, se las haré llegar por el conducto correspondiente. Así que gracias por ese interés. Entonces seguiremos en esta lucha por explicar los capítulos siguientes, especialmente pensando en los maestros de la supervisión escolar local, que nuestra intención es que usen el libro Por el Camino Real como un libro de texto, como una referencia. Si quieren saber, por ejemplo, algún dato, cualquier dato histórico que les interese saber, pues hombre, ahí lo encontrarán, ¿verdad? Y eso servirá para apoyar su labor docente, su labor diaria cuando se acerquen las de historia y estudios sociales con sus alumnos y les platiquen de estos temas. Ahí tienen ustedes la fuente para apoyarse. Así que gracias por su atención, estimados amigos, y nos veremos en la próxima ocasión. Durante la colonia fue organizado por los españoles el pueblo de San Sebastián Chimalapa, en donde ya existía un grupo de personas formando parte del curato de San Cristóbal Acazahuastlán. El nombre de San Sebastián es quizás en honor a algún pueblo de España o al santo romano de origen francés Sebastián, y al que los indios mexicas llamaban Chimalapa, por ser un vocablo nahual mexicano que significa lugar de escudos o rodelas. Se sabe que fueron los mismos pobladores que solicitaron al presidente Manuel Lisandro Varillas, quien autoriza el citado cambio de nombre bajo el acuerdo gubernativo de fecha 7 de abril de 1890, aunque hasta hoy se desconocen los motivos reales que los llevaron a hacer tal petitorio, como también quienes firmaron tal solicitud, debido a que no existe ningún documento de registro.
No se sabe cuánto tiempo pasó para que los habitantes de Chimalapa supieran que ya se llamaban Cabañas, nombre que al parecer se asignó honrando al militar hondureño José Trinidad Cabañas, quien llegó a Chiquimula a luchar a favor del gobierno histórico. Esta es parte de la historia y la actualidad de un pueblo prócer en miras hacia el desarrollo. Es por eso que hoy podemos decir, así es, Cabañas Zacapa. Bien, a Dios gracias, aquí siempre en la lucha. Como ya muchos saben, pues desde Semana Santa inicié con el negocio, ¿verdad? Pero lo tengo solo fines de semana, ya que también me dedico a las siembras, a la agricultura. Entonces sábado y domingo es un poquito más accesible para sacar este tipo de negocios, ¿verdad? Y a Dios gracias ha sido bien aceptado por el pueblo de Cabañas y municipios cercanos, ¿verdad? Como lo ha sido Huité, San Diego, El Jícaro, incluso gente de Teculután también ha venido a disfrutar de las micheladas. Personas de La Fragua, de Chiquimula, a Dios gracias, pues han ido contentos, ya que han sido bastante recomendados mis productos, ¿verdad? Y aquí estamos, ¿verdad? Para servirles, dando lo mejor que se puede de mi persona, ¿va? Para hacia ustedes, como ustedes se lo merecen, ¿va? Un buen trato y comer algo rico, barato y rico, ¿va? Y poder degustar ustedes fin de semana tras fines de semana de su buen ceviche, una michelada, picona, mineral, cimarronas, tengo tequilas en shot pero de limón, ¿verdad? Que fue una idea que me nació viendo TikTok, increíblemente, ¿no? Sí, me nació la idea ahí y pues hago los shots tequileros a través de un vasito hecho de limón. Y pues los pepinos locos, estoy por empezar a hacer también aguas de chile. Para los que se preguntan qué es un aguachile, es un platillo que está hecho a base de aguacate, cebolla morada cortada en julianas, pepino y camarones y chile, ¿va? Chile en polvo, pero ese chile serrano y juguito de limón, ¿verdad? ¿En qué horario te encontramos acá? Los horarios en los que me pueden encontrar aquí son de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en barrio San Antonio, Cabañas Zacapa, a escasos metros de la casa de don Meme Castillo, o calle a las piscinas del Marañonal, ¿verdad? Aquí estamos siempre los fines de semana. Espero en Dios pronto movilizarme al lugar y poderme ir para la entrada y salida de Cabañas, ¿verdad? Como lo es la gasolinera de mi tío Otto, para atenderlos de una mejor manera y que sea más amplio el lugar, ¿verdad? Para estar más cómodos, más frescos y tener un poquito más de productos, ¿verdad? O sea, ya manejar más como que camarones al ají o cosillas así, ¿va? Para tener amplitud también y variantes en nuestros platillos, ¿va? Ir dándole a la gente lo que se merece, lo que le gusta y tener variedad y también no solo hacerlo de fin de semana, sino que un plan diario, ¿verdad? Hacerlo un plan diario para que el día que gusten puedan disfrutar de algo bueno.
Aquí los espero cuando gusten disfrutar de un buen ceviche y unas ricas micheladas, piconas y variedad de bebidas. Aquí los espero. Y muchas bendiciones para cada uno de ustedes por nombre y sus familias. Existen personajes que ni el paso del tiempo borra las memorias de sus obras inigualables. Tal es el caso de Héctor Neri Castañeda, un filósofo guatemalteco fundador de la revista Nous, que emigró a Estados Unidos en el año 1948, donde fue discípulo de Wilfred Sillars de la Universidad de Minnesota, donde obtuvo su Bachelor Degree en 1950 y un máster en 1952. Nació en la aldea San Vicente del municipio de Cabañas Zacapa, un 13 de diciembre del año 1924 y falleció el 7 de septiembre de 1991. Castañeda es famoso por su desarrollo de la teoría KISS, la cual aplicó para varios problemas en el análisis del pensamiento, lenguaje y la estructura del mundo. También es reconocido por su descubrimiento del cuasi-indicador o cuasi-indexical, un artefacto lingüístico mediante el cual una persona puede asignar una referencia indexada a otra. Su análisis de este tema fue muy influido por la teoría de John Perry sobre los indexicals. Perry hizo referencia a esta influencia en la primera nota al pie de la página del trabajo The Problem of the Essential Indexical. Héctor Neri Castañeda fue uno de los pensadores de la lengua española más relevantes del siglo XX, cuyos trabajos fueron publicados en la lengua inglesa. Fue profesor de filosofía en la Universidad de Indiana en los años 1974 a 1991, donde llegó a ser decano del Latino Cultural Center en 1981. Fue fundador y director de la revista filosófica Nous en 1966 del Departamento de Filosofía de la Universidad de la India. En general, Castañeda opinaba que no existe ninguna diferencia importante entre la metodología de la filosofía y la ciencia. Sus particulares investigaciones filosóficas le llevaron a elaborar una teoría de la naturaleza de los objetos físicos y una teoría del razonamiento práctico, en la que se incluye el razonamiento moral, prestando una especial atención a la llamada lógica del deber, a la conexión entre deseo y deber, a la estructura de la acción y al rango metafísico de las propiedades deónticas. Fue autor, entre otros y muchos textos. También escribió numerosos artículos y ensayos, entre los que destacan La lógica general de las normas y la ética, en 1954, Un sistema general de lógica normativa, en 1957, y muchas otras obras escritas en inglés. Así, el problema central de la predicación ocupa un lugar especialmente preponderante en su trabajo, hasta el punto en que él mismo manifestó que sus teorías eran principalmente teorías de predicación. De Héctor Neri podríamos pasar una vida entera comentando acerca de las múltiples obras literarias, entre libros, ensayos y temas en el marco filosófico, pero nos quedaremos con ese dulce sabor de boca de decir con orgullo que Héctor Neri Castañeda es oriundo de aquí, de esta tierra, del oriente de Guatemala.
Es por eso que con orgullo podemos decir, así es mi tierra bella. Que aquí estaremos, todos tus hermanos, y te esperaremos. Si sientes que te hace falta algo de tu tierra, latino, no lo pienses más. Vuelve a tu tierra, hermano del alma. Vuelve a tu tierra, yo te esperaré. Vuelve a tu tierra, hermano del alma. Vuelve a tu tierra, yo te esperaré. Sé que aún recuerdas los tiempos de tu niñez y piensas en las cosas bellas que tiene tu hermoso país. Paisano, quiero que sepas que aquí estaremos, todos tus hermanos, y te esperaremos. Si sientes que te hace falta algo de tu tierra, latino, no lo pienses más. Vuelve a tu tierra, hermano del alma. Yo te esperaré. Vuelve a tu tierra, hermano del alma. Vuelve a tu tierra, yo te esperaré. Hermano latino, recuerda tu tierra y las cosas bellas que esperan por ti. ¡Regresa! Yo te esperaré. Vuelve a tu tierra, hermano del alma. Vuelve a tu tierra, yo te esperaré. Nuestra tierra es hermosa, llena de encanto, de belleza, de color. Nos regala bellos amaneceres y resplandecientes atardeceres. Su gente buena, humilde y trabajadora le demuestra con su esfuerzo lo hermoso que se siente el haber nacido en el país de la eterna primavera. Amémosla. Sintámonos orgullosos de haber nacido bajo ese hermoso cielo azul.